Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este martes de coyuntura. El día de hoy tenemos una disertación, unos comentarios, unos aportes sobre el tema narcotráfico global y Amazonía. Y el día de hoy tenemos como invitado a Ricardo Soberón Garrido. Él es abogado, ¿no? Tiene un máster en Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios por la Paz de la Universidad de Bradford, Inglaterra. Ha sido 2 veces presidente ejecutivo de Vida. Es autor de varios estudios y publicaciones sobre drogas y narcotráfico. Y bueno, tiene más de 30 años de experiencia en el seguimiento de estos temas, ¿no? Tanto del narcotráfico y bueno, todo lo que viene alrededor que tiene que ver con políticas sobre drogas. Entonces, le damos la bienvenida a Ricardo. Muy buenos días. Este espacio, este auditorio virtual es tuyo. Gracias, Daniel Molvina. Muy buenos días a través de ustedes a todas y todos los colegas, amigos con los que estamos reunidos virtualmente. Voy a tratar de, en 30 minutos exactos, poder hacer una presentación provocadora, informada en la medida de lo posible y que intente alimentar las enormes dudas que tengo luego de haber compartido algunos meses de gestión pública en 2 gobiernos distintos, supuestamente progresistas o de izquierda, pero que repentinamente quebraron su vocación, su promesa electoral, ¿no? Para ello, hay 4 cosas iniciales que creo que van a marcar esta presentación. La primera, entender que el Estado peruano, a través de los últimos 10 gobiernos, no ha tenido voluntad política para conocer, entender y reaccionar frente a la problemática de las drogas. Quizá el que más se acercó a tener algo de voluntad política fue Alberto Fujimori, en su capacidad de contrastar con el Departamento de Estado norteamericano, en utilizar las herramientas disponibles como jefe de Estado para generar condiciones favorables, buenas o malas, para su proyecto político. Pero después de Alberto Fujimori, todos los presidentes que han pasado por Palacio de Pizarro han carecido de esta voluntad política. El segundo elemento que quiero compartir es que en el Perú, ocurre en otros países también, las políticas de drogas y su relación con la seguridad han sido objeto de un secuestro sistemático por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú, para usos muy particulares, como lo acredita la experiencia Montesinos, como lo acreditan 30 años de estado de emergencia en 5 regiones del país agrupadas en una entelequia que se llama BRAEM, y también lo demuestra el hecho de que los casos de corrupción que salen a la luz pública son como un iceberg pequeño en relación al nivel de corrupción que ocurre a nivel de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello es que el informe de Rosa Mavila del año 2015, de la comisión encargada de investigar la influencia del narcotráfico en la política, quedó allí, fue publicado, nunca fue objeto de seguimiento. Los mayores involucrados dentro de los principales partidos políticos del Perú objetaron cualquier posibilidad de ser citados como posibles sospechosos y solo aceptaban ir como testigos. Ningún parlamentario fue a testificar a esa comisión. Pero por lo demás, este segundo elemento del secuestro, en el caso de la Policía Nacional, queda clarísimo con el rol que cumple la Policía Nacional para dedicar la mayor parte de sus esfuerzos de interdicción a detener usuarios de droga a los que puede corromper bajo la amenaza de los 15 días de detención,
y sin embargo su capacidad de interdicción de clorhidrato de cocaína no excede las 60 toneladas, es decir, el 10% de las 600 que produce el Perú. En el caso de las Fuerzas Armadas la cosa es más grave. La verdad que no entendemos por qué la Fuerza Aérea del Perú desde el 2015 no ha interceptado ninguna sola avioneta, pese a que tenía todo el marco jurídico normativo para hacerlo, la ley 303/29, su reglamento, la ley de aeronáutica civil. Y recientemente el señor Chávez Ruesta, ministro de Defensa, señaló y reconoció por primera vez, leo y escucho esto, que no puede hacer intercepción el Perú porque no tiene los medios y la información que le provee el Departamento de Estado, con lo cual el mandato constitucional de la soberanía sobre el espacio aéreo queda en absoluto entredicho. El tercer elemento que me parece clave compartir con ustedes, colegas, es que hay una absoluta falta de autonomía de la política exterior del Perú para posicionar al Perú en esta materia y ligar la carpeta drogas a temas tan sustanciales como es el comercio internacional de bienes y servicios, la protección del medio ambiente y particularmente la Amazonía, entre otros. El caso de la erradicación de cultivos de coca y la interdicción aérea son los dos ejemplos claros de la absoluta dominación que ejerce Washington sobre la política exterior peruana. Y me queda muy claro, el 2011 quisimos hacer una conferencia internacional de los países del sur sin Estados Unidos para discutir de acuerdo a nuestros intereses el tema, y el entonces canciller, un amigo que ustedes y yo conocimos, dijo que no era posible hacer un evento sin Estados Unidos. Y esta vez, la última, con Pedro Castillo, en donde planteé el tema de la interdicción aérea y fui a Washington a tocar el tema, el día 6 de diciembre, martes, 6 de la tarde, la embajadora Lisa Quina me dijo: señor Soberón, usted tendrá respuesta pronto a su pedido. Y al día siguiente el señor Pedro Castillo emite la declaración que emitió, con las consecuencias que todos conocemos. El cuarto elemento, y con esto ya empiezo, es que efectivamente nosotros tenemos un brochazo de cuál es el impacto del narcotráfico en la política peruana, cuyas grandes líneas están dadas por casos paradigmáticos, como es Montesinos, las armas para las FARC, su relación con los carteles mexicanos. Luego hay una reconocida relación histórica del Partido Aprista peruano en el primer caso de narcotráfico, el año 50 y pico, con un tal Valareso, que fue el primer narcotraficante que agarraron en Estados Unidos, que fue el que embarcaba cocaína procedente de Lambayeque. Pero no nos damos cuenta del nivel de penetración que ya tiene el narcotráfico a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales en todo el Perú, y particularmente en las zonas estratégicas. El caso Oropesa fue en 2014 un caso paradigmático de la relación de las células y el partido aprista en San Juan del Urigancho, la familia Oropesa, el rol con el fiscal de la Nación Peláez. Quiero decir que la política peruana está infestada por el narcotráfico fundamentalmente. Ahora sí, vamos a señalar el primer gran tema que quiero compartir con ustedes. Bueno, ¿cuál es la situación del espacio del narcotráfico? Que es lo que normalmente le interesa a la prensa nacional al ver el narcotráfico como un tema de cultivos de coca. Sí, enfrentamos una situación novedosa en la pospandemia, y es que la Amazonía Baja del Perú enfrenta una agresión sin precedentes sobre su territorio, particularmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, en segundo lugar, los pueblos indígenas agrupados en las 2.073 comunidades nativas
a lo largo y ancho de la Amazonía peruana. Históricamente, en la época de los carteles colombianos, la coca peruana que salía convertida en pasta base era fundamentalmente la del Alto Guayaga. La llegada de los carteles mexicanos allá por el año 96-2000 cambió radicalmente la situación y comenzó a generar el tema del Braen, que se desarrolló como el principal centro de producción de coca del mundo hasta antes de la pandemia. La pandemia tuvo un gran quiebre, el quiebre del comercio marítimo internacional. Y eso hizo fundamentalmente que el narcotráfico internacional viera la necesidad de encontrar nuevas formas de salida del producto hacia el exterior. Y aquí permítame señalar algo que contraviene lo que normalmente la prensa agrupada en el Grupo del Comercio señala. Estados Unidos ya no es un factor importante en la demanda de cocaína. Eso es falso. El National Institute of Drug Abuse señala que todavía Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína, seguido por los países de Europa Occidental. Hay otros que señalan que el mercado del fentanilo, este opioide sintético, ha desplazado a la cocaína. También es falso. El fentanilo es un opioide sintético que tiene 3 posibilidades de uso: como droga sola, que es altamente mortal; como droga mezclada con pasta base o con clorhidrato de cocaína. En Argentina hace 2 años murieron 23 personas que compraron en la misma olla cocaína mezclada con fentanilo; y como sustancia de corte. En ninguno de los 3 casos reemplaza el valor, ¿cómo llamarlo?, de alteración de la conciencia que genera y provoca la cocaína y sus derivados, la pasta base, el pacu, etcétera, el crack, etcétera. El mercado internacional de la cocaína es estable, con tendencias al crecimiento internacional. Hablamos de 21.5 millones de usuarios regulares en el mundo de cocaína, de los cuales solo el 5% tiene problemas de salud mental, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas. Entonces, tengamos bien claro ese factor, porque es la variable que no cambia, permanente. La demanda internacional está boyante y eso genera enormes limitaciones a los esfuerzos que pueda hacer un paisito como Colombia, como Perú o como Bolivia, o como los que pueda hacer la comunidad amazónica en su conjunto. Es más, si pensamos tendencialmente, el consumo de pasta base de cocaína en el Brasil está llegando a cotas muy altas y puede convertirse el problema de la cocaína y del narcotráfico en un problema sur-sur en las próximas décadas. Con lo cual, somos la causa, somos el efecto, y por lo tanto podríamos estar sujetos a todas las capacidades de interdicción que tiene la comunidad internacional, individual o colectivamente. En los comentarios iniciales, creo que era Gustavo que mencionaba, digamos, las enormes limitaciones que tiene el Estado peruano para afrontar la situación. Y yo he empezado señalando que existen esas enormes limitaciones. DEVIDA es una institución con 275 millones de soles de dineros, depende de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene una rectoría a la que no le hacen caso ni el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio del Interior, y mucho menos los sectores de salud y educación, que serían los 4 pilares. A mi juicio, si hubiese voluntad política, se tendría que darle asiento de ministro al rector de la política antidrogas para poder señalar en gabinete quienes no cumplen su tarea. Solamente para mencionarles, tuvimos nosotros un problema con la Oficina de Naciones Unidas, a la que el presupuesto de la República nos obliga a entregarle 80 millones de soles anuales por presupuesto para hacer los estudios sobre cultivos. Yo suspendí ese pago porque Naciones Unidas no estaba cumpliendo con los productos de la consultoría.
y eso generaba problemas diplomáticos. Y me invitaron, la única vez que accedí a un gabinete con Pedro Castillo fue porque yo estaba siendo acusado por mi amigo César Landa de que estaba ocasionando problemas diplomáticos con Naciones Unidas. Y yo allí le dije enfrente al presidente canciller, si tengo que cuidar entre la política exterior del Perú y la transparencia de los fondos públicos, opto por lo segundo. Así que yo no le voy a entregar un sol bajo mi firma a Naciones Unidas si no presenta los productos. Esa fue la única vez que tuve acceso al gabinete. Y si contáramos los detalles que se discuten en el gabinete, en fin, sería para ponerse a llorar realmente. Las organizaciones criminales alrededor de la producción de coca y cocaína ¿se han mantenido iguales a las que normalmente hemos tenido conocimiento? No. Creemos que hay cambios sustantivos. Primero, hay que identificar que hay 4 grandes frentes de acción de crecimiento del narcotráfico en el Perú. El primer lugar es la región Ucayali, que está estratégicamente ubicada en el centro del país. A su lado izquierdo tiene vecindad con el Alto Guayaga, con la carretera Federico Basadre, marginal, carretera central, con lo cual tiene garantizado el acceso de los insumos químicos. Y por el lado llega la carretera hasta la ciudad de Pucallpa y de allí hacia la derecha, hacia la frontera con el Brasil, todo es o avioneta o ríos. O sea, es la estructura comercial ideal para hacer actividades ilícitas. He sido testigo de cómo los siempre conocidos, amigos, aunque bastante torpes e ingenuos cocaleros del Braem, provocaron una migración. Abandonaron sus cultivos de coca en el Braem Centro, en el Braem Norte, para dirigirse hacia Ucayali. Compraban o alquilaban tierra de las comunidades nativas, se casaban con indígenas mujeres y permitían la instalación de pistas de aterrizaje, la instalación de cultivos de coca, el envío de pasta base y clorhidrato de cocaína y la instalación de laboratorios. Esa tendencia yo la he visto a lo largo de todo el año pasado y me confrontó directamente un problema del cual no podemos ser ajenos. Cómo el mundo andino peruano observa la Amazonía y cómo la Amazonía percibe el ingreso de la migración colona migrante proveniente de los Andes. Es un problema irresuelto en la que también el Estado ha mirado al costado y no está dispuesto a entender la necesidad de generar un verdadero pacto social ciudadano con ciudadanía amazónica, con ciudadanía andina, en el que la erradicación tiene que ser consecuencia de una previa acción de desarrollo, que lamentablemente está limitada por los caracteres del comercio internacional del café y el cacao, que obligan a que el precio esté sujeto a criterios no dependientes por parte nuestra. Es por eso que siempre me quejé que la política exterior peruana, los diplomáticos peruanos, son los peores sujetos para debatir temas de interés nacional, porque articulan sus intereses a otras cosas que son de interés del colectivo diplomático. Y no son capaces de ver la trascendencia de un tema de por sí estratégico. Insisto, drogas, comercio, drogas medio ambiente, drogas seguridad, drogas política internacional. Eso nunca lo vieron los colegas de Cancillería. Entonces, Ucayali es una región que está sufriendo la intensidad de esta agresión. Comunidades nativas como Unipacuyacu, Catungo Quimpiri, Flor de Ucayali, Sinchirroca, son un ejemplo clarísimo en el que los indígenas Shipibo Conivos, Cacataibo, están rodeados por intereses voraces provenientes de taladores, de mineros ilegales, de narcotraficantes, de cocaleros y de gobiernos regionales que no les hacen caso a sus problemáticas.
Ese es un tema muy sensible que requiere respuestas urgentes. Trasladándonos más al norte, encontramos el corredor norte de la región Amazonas, provincia de Condorcanqui, ríos Cenepa, Morona, Santiago, zona Guajún, que está en el medio de un corredor muy grave, que de ida lleva cocaína hacia Loja y Guayaquil y de vuelta trae insumos químicos, mercurio, para la minería ilegal en la parte oriental de la cordillera del Cóndor en territorio peruano. Allí, nuevamente, se encuentra el Mundo Aguajún, el gobierno territorial autónomo y un gobierno regional que tradicionalmente ha estado vinculado, y vuelvo al informe de Rosa Mavila en ese tiempo, 2015, vinculado al narcotráfico. El tercer gran frente está en Madre de Dios. Puno, Madre de Dios. Tambopata, Sandia, es una región donde también hay una fuerte expansión de todo el aparataje del narcotráfico, una debilidad estadual, y nuevamente nos encontramos. Zona de producción, indígenas de por medio, la FENAMAT, y un corredor macrorregional que conduce a Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, y la hidrovía del Paraná con destino a Rosario, Buenos Aires y Montevideo. Y el último gran frente es el trapecio amazónico, con sus dos componentes, la ribera del Putumayo, 1.600 kilómetros, y la provincia de Mariscal Castilla, fundamentalmente sobre el río Yavarí. Hay un tema bien interesante aquí. Históricamente se dijo que la coca no podía llegar a la Amazonía Baja. Y era verdad en la época en que los carteles de Cali y Medellín estaban a cargo, porque ellos extraían de una coquita muy pequeña la cantidad de alcaloide necesario para proveer al mercado internacional. Ahora, en el 2023, la coca que se produce en el Bajo Amazonas es una hoja muy grande, con menos alcaloide, pero con una facilidad de instalación, cuidado, mantenimiento y procesamiento frente a la ausencia del Estado. Los costos que hicimos con el Comando Conjunto para hacer operaciones en la zona se triplican por lo menos por 4. El pedido que le hacíamos a los americanos para tener helicópteros de última generación que nos permitan llegar a la frontera nunca fueron escuchados. Nos acaban de regalar hace 2 semanas en Pucallpa helicópteros Huey, nuevamente de la guerra de Vietnam, helicópteros que no llegan a donde deben de llegar, en fin. Y la Cancillería y el Comando Conjunto y el Ministro de Defensa, bien, gracias. Esos son los 4 grandes frentes. Con relación a las organizaciones criminales, tenemos que quedar claros que hay nuevos patrones. Un primer gran patrón es la articulación territorial con otras estructuras ilícitas como los que he mencionado, minería ilegal, tala ilegal y otros. Son estructuras piramidales muy claras, con una profunda base social. Si en el caso de la producción de coca tenemos a unas 150.000, 160.000 personas que en la selva alta y selva baja dependen hoy en día del narcotráfico, aumentémosle los aproximadamente 500.000 personas que hacen minería ilegal en el Perú en estos momentos. Incorporemos a los taladores que se meten al bosque y hablamos ahí de unos 50.000 personas que están dirigidas. Fácilmente estamos hablando de 1 millón de ciudadanas y ciudadanos peruanos que no han encontrado mejor forma de incorporarse a la globalización que a través de la economía del narcotráfico, de la madera y del oro. Y bajo ese concepto deberían de recibir algún premio de la CONFIEP por haberse articulado tan bien con las condiciones imperantes en la zona. Las respuestas del Estado peruano han sido pobres, faltas de criterio, de estrategia, débiles y siempre dependientes de la cooperación internacional. Apuntan fundamentalmente a incrementar
las personas procesadas, denunciadas, investigadas y sentenciadas de la base social de la pirámide tienen muchísima dificultad para llegar a las estructuras altas de las cúpulas y cuando llegan a ellas son fácilmente corrompibles. Es por eso que la apuesta por convertir a los delitos ambientales como la nueva amenaza, como antes lo fue el narcotráfico, corre el mismo riesgo de repetir el problema del narcotráfico. Lejos de convertirse en un elemento disuasivo, la amenaza penal se convierte en el promotor del aumento del precio, de tal modo que el kilo de cocaína, fíjense ustedes, colegas, el kilo de cocaína en las chacras del Braem están en $1,100. Ese mismo kilo de cocaína llega a $12,000 en las calles del Callao previas a su embarque a través de los mecanismos de agroexportación que todos los días gestión nos saluda y que no es capaz de identificar cuáles son las dificultades que hay entre libertad de comercio agropecuario con libertad de comercio de sustancias ilícitas. Entonces, ese es un tremendo problema que tenemos actualmente. Hay otro dilema más grande y permítanme que lo comparta aquí con ustedes. Fíjense, en el Perú se producen 81,000 hectáreas de coca, 90,000 hectáreas de coca, perdón, estoy agregando toda la coca en total, según el informe Monitoreo de Cultivos de Devida del año 22. Es un aumento importante desde el 2015 que a claras luces tiene que ver con el mantenimiento de la demanda internacional y esto va a seguir aumentando. De esas 2,000 toneladas de cocaína que se producen cada año en la región andino-amazónica, 1,400 produce Colombia. Perú produce 600 y Bolivia unas 20, 30 en su territorio. De esas 2,000 y piquito toneladas, las policías del mundo decomisan casi 1,500 toneladas. O sea, son eficientes, policialmente hablando, sobre todo la colombiana, que tiene un patrón, una cadena productiva a por mayor. En el Perú difícilmente logramos llegar a la tonelada incautada. Pero, ¿qué hacen los empresarios del narcotráfico? Algo muy inteligente. Las 600 toneladas que sí llegan a los mercados europeos, americanos, canadienses, son rápidamente cortados con otras sustancias ilícitas para volver a recuperar las 1,500 o 1,600 toneladas y volver al mercado en condiciones, ya no con 60% de pureza de cocaína en la sustancia, pero sí con 40% de pureza. Y eso los usuarios en Europa no les hace mayor problema. Si vamos a ver el tema del precio, $1,100 en Chacra, $12,000 en el Callao, el mismo kilo de cocaína. Cuando esos 1,000 gramos llegan a Londres, Hamburgo, París, esos 1,000 gramos, cada gramo cuesta entre 80 y 100 euros. Cada gramo. Y son 1,000 gramos que hemos hecho llegar sin problema, lo cual nos da una renta final, un precio de venta de ese kilo de cocaína en Europa a 100,000 euros. $1,100, 100,000 euros. Con esa discrecionalidad y esa asimetría de precios que no se compara con ningún producto proveniente de la Amazonía, todo el concepto de guerra contra las drogas es un fracaso. Son los temas que amigos como Carlos Basombrío, Jaime Antezana, Rubén Vargas, Ricardo Valdés no quieren debatir. Porque ahí está el kit del problema. Es más fácil hablar y decir pro cocalero. Tenemos que hablar con completo conocimiento del panorama global de las drogas. Y así, la erradicación de cultivos no es sino un promotor de la deforestación. Si hacemos una línea de tiempo del área de coca en el territorio del Perú desde el 2000 al 2023, con la erradicación de coca en ese mismo periodo de tiempo, veremos que la policía peruana cumple
con sus metas de 25.000 hectáreas, pero no tiene ningún impacto sobre el crecimiento de la coca y la producción de cocaína. Solamente sirve para alimentar el ego de los congresistas en Estados Unidos que destinan los pocos millones de dólares que le entregan al Perú. No pasan de 70 millones de dólares en estos momentos, cuando a Colombia le ofrecen 500 millones de dólares sin problema. Nuevamente, la Cancillería del Perú brilla por su ausencia, por su capacidad de interlocutar de tú a tú y no subordinadamente como lo he visto yo que trabajan. Cuando quise abordar el tema de la interdicción aérea, en Cancillería me dijeron, no, eso no hay que tocarlo. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Primero, resolver el primer problema que compartí con ustedes, falta de voluntad política. Si para el 2026 tenemos un proceso electoral en donde haya la posibilidad de construir un proyecto político distinto a los que han venido en los últimos 20 años, creo que debemos de exigir que entre el mecanismo Bukele y el ingenuo garantismo con el cual fuimos formados gran parte de los que aquí estamos presentes, en donde yo me estaciono, pero en donde veo que tampoco hay posibilidades reales de ser absolutamente garantista, tenemos que encontrar una fórmula de implementación de una seguridad ciudadana, de una seguridad nacional y una lucha contra la criminalidad organizada que empiece por desmantelar estructuras antes que meter gente a la cárcel. Es por eso que pienso en una propuesta y la he hecho la he puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia, de este Ministerio de Justicia, porque incluso hay que pensar en Dina como la señora que de repente se queda hasta el 2026, con tal grado de deslegitimidad que no puede ni siquiera asistir al desfile por el aniversario de Tacna, para ver si aunque sea se hace una en estos 2 años que restan. ¿Y qué significaría, y con esto voy a terminar, hacerse una en estos 2 años que faltan? Primero, convocar al Consejo Nacional del Estado, ya no como una decisión del Ejecutivo, sino una decisión de los 3 poderes del Estado para abordar el problema de la Amazonía y las economías ilícitas en la Amazonía. Segundo, encargarle a la PCM para generar un grupo de trabajo multisectorial que ya no haga más diagnósticos, porque de diagnósticos estamos hasta la coronilla. Necesitamos operar en estos 4 frentes que les he mencionado, Ucayali, Amazonas, Trapecio y Madre de Dios, con una periodicidad de 12 meses, con estados de emergencia temporales, trimestrales, que permitan darle todo el apoyo logístico con los helicópteros, con todos los mecanismos que tienen las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero que esté en manos del ministro del Ambiente o la ministra del Ambiente y el ministro de Cultura, que son los 2 únicos interlocutores con algún grado de sensibilidad para entender la Amazonía en este país. ¿Para qué? Primero, para hacer una revisión y fiscalización de todo título habilitante en la Amazonía, sea forestal, sea minero, sea de hidrocarburos, sea agrario o sea de seguridad nacional, porque también hay terrenos de las Fuerzas Armadas. Segundo, decretar una moratoria de la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía. Una moratoria que tiene que ser vinculante y exigible con el uso de la fuerza. Tercero, poner en marcha a la UIF, Contraloría, Procuradurías, Fiscalías, para que sistemáticamente operen en estos territorios para detener todo tipo de tráfico ilícito de esta materia, con presencia de prensa. Es decir, se trata de establecer temporalmente un estado de emergencia dedicado fundamentalmente a proteger a los 51 pueblos indígenas que hoy en día sufren la influencia de estas economías ilícitas. Creo yo que bajo una estructura de esa manera es el camino más corto para intentar
hacerle caso a lo que la señora Boluarte muy ingenuamente habló, la Amazonía de rostro humano, de la cual no tiene la menor idea de cómo empezar a hacer su tarea. Y como con realismo pensamos que lamentablemente la señora quiere quedarse hasta el 2026, hay que ver una fórmula para hacerle entender de que haciéndose una, puede por lo menos intentar generar condiciones medianas para la supervivencia de esta región, para el Perú y para el planeta. Con esto acabo, Daniel Molina, y agradecerles y dispuesto pues a conversar con los colegas cuando crean conveniente. Muchas gracias, Ricardo, por esta excelente exposición, este análisis que has hecho sobre el tema. Ahora pedimos a la sala que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través de levantar la manito. Bueno, y si tienen dificultad, igual pueden escribirlo aquí por el chat. Y también, en la medida de lo posible, si pudieran prender sus cámaras al momento de intervenir. Bueno, entonces mientras se van animando, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿no? Bueno, se habla de una alta demanda internacional, ¿no? De la cocaína. Pero, bueno, la demanda siempre ha sido alta, ¿no? Pero en términos de porcentajes, ¿cuánto ha subido esto, ¿no? Por otro lado, se dice que por cada, por cada gramo, por cada intervención que hace la policía, por atrás está pasando una tonelada, dice, ¿no? de cocaína, ¿no? Entonces, ¿cuán cierto es esto? Y si estamos cerca, o sea, si hay una voluntad real del Estado, ¿no? Pues tú has hablado de una voluntad política, ¿no? De querer erradicar, ¿no? el narcotráfico en el país, ¿no? Como tú bien lo has dicho también y lo has señalado, que hay mm, provincias, distritos, gobiernos locales que tienen una dinámica económica en base al narcotráfico, ¿no? Y es así que hay, por ejemplo, ópticas, tiendas de celulares, ¿no? Que facturan un montón y que, bueno, que tienen muy pocos clientes en la realidad, ¿no? Eso para empezar, entonces, Molvina, tú querías intervenir, creo. ¿Tú crees contestarte rápidamente, Daniel? La Ok, demanda ok. crece cada 2 años en más o menos 1.5 millones de usuarios en el mundo, con nuevos mercados, y con la simetría de precios que he dicho, ¿no? De entre $1.100 el kilo a 100.000 euros el kilo en Europa, esto simplemente no hay posibilidades de revertirlo. Hay que hablar con realismo. Por eso yo sugiero evitar los conceptos erradicar, terminar con el flagelo, etcétera, etcétera, sino yo creo que hay que ya hablar con realismo. Vamos a regular el mercado de la cocaína en el mundo. De modo tal que, por ejemplo, la taza de café que se tomen en Londres o en París, un ciudadano de esos países, pague los 4 euros que le cuesta con 0.5 euros dedicado a un fondo que debe servir para proteger a la Amazonía. Eso te contesto. Sí, eso es, Daniel. Gracias, Ricardo. Mario había levantado la mano, después Pilar. Muchas gracias. Muy interesante tu exposición, como siempre, Ricardo, muy agradecido. Eh, Quería preguntar, ¿en qué medida la legalización del consumo de cocaína en el Perú y la producción de cocaína nos convertiría en un aliado de las grandes mafias, de los grandes grupos de narcotraficantes ahora brasileros, además de los tradicionales que conocíamos o que yo por lo menos conocía? Y si ese camino, esa ruta que fue solicitada por un conjunto de expresidentes de América Latina hace algunos años, etcétera, como tú bien sabes, es una ruta que sigue siendo válida. ¿Es posible legalizar la cocaína y de esa manera desincentivar el consumo? No somos el principal productor ni el principal mercado en el mundo, pero quisiera conocer tu opinión. Muchas Mario, gracias, Ricardo.
Mario, la cocaína está legalizada. Virtualmente, lo que estamos es pagando el sobreprecio de la ilegalidad. Pero hoy en día, ciudadano limeño que quiera comprar su gramo de cocaína se la llevan a su casa por 30 soles. Y la cocaína se expende en cualquier lugar, desde Moscú, Pekín, Tokio, sin problema. Es por eso que el concepto de legalización para mí no sirve. Es equívoco, distorsiona el debate. Y los presidentes, Cardoso, Gaviria, hablaban más de regulación, recuperar la capacidad del Estado para obtener algún beneficio sobre el comercio internacional de la cocaína. Y por lo demás, Mario, la cocaína no es un problema en el Perú. Uno revisa las encuestas que hay disponibles y el mayor problema por lejos es el alcohol y el tabaco por número de muertos. La pasta base y el clorhidrato no llegan ni al 1%, perdón, ni al 10% en total, sumados. ¿Ya? Entonces, no es un verdadero problema de salud pública, a mi juicio, no deja de ser preocupante, pero no es el mayor problema. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Invitamos a Pilar Arroyo a que haga sus comentarios y preguntas. Pilar, no se te escucha. No, 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 no. Ahora, a ver, activa tu. Ahora sí, a ver. No, 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 no. Entonces, Pilar, no se te escucha. Mientras arreglas tu audio un momentito, damos el pase a María Teresa. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan a mí? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ok. Gracias, Ricardo, por la exposición. Yo tendría dos preguntas. Una primera es si tú pudieras hacer así brevemente una comparación entre Perú y Ecuador, digamos, que ya es tipificado también como un narcoestado, ¿qué similitudes y diferencias o matices podría señalar, ¿no? Y la segunda es si dentro de lo que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que están infiltradas, infestadas del narcotráfico, existen aún elementos sanos desde los cuales poder reconstruir estos organismos en otro sentido, en el sentido de la propuesta que tú haces. Muchas gracias. Fíjate, María Teresa, pese a que difiero sustantivamente de lo que Basombrío y compañía plantean, yo debo reconocer que su ejercicio en el Ministerio del Interior fue la experiencia más clara y directa de darle poder civil en el manejo de los asuntos de orden público a los civiles. Yo replicaría una experiencia así. Yo me niego a pensar de que entre la ciudadanía no haya capacidad de pensar la seguridad fuera de los estrechos márgenes que nos deja Bukele y el garantismo, ¿sí? Yo me encantaría poder conversar más y mejor con la Policía Nacional, porque ellos son muy conscientes, saben perfectamente el nivel de infiltración que tienen. Nosotros creo que nos damos cuenta que la Policía Nacional cuando quiere puede ser efectiva para capturar cierta gente, ¿ya? Pero lamentablemente unidades como la Dinandro son muy pobres, tienen muy pobre moral, yo creo, para trabajar en la lucha antinarcóticos, están absolutamente dependientes de lo que el agente o la estación de la DEA dice o no dice en el Perú, y lo mismo pasa con el CORA. Entonces, me temo que por ahí no va la cosa, sino en darle control civil. Y sobre Perú y Ecuador, curioso, en Ecuador la Iglesia Católica rompió con el cultivo y el uso de la coca desde tempranos periodos de la presencia española, pero había una completa similitud entre los desarrollos en los horizontes medios, tardíos y en la llegada del Imperio Inca sobre el rol que la coca cumplía en las sociedades andinas de lo que luego fueron ambos países. La colonia rompió eso, pero luego el Ecuador durante 30, 40 años se mantuvo al margen
del problema por diversidad de circunstancias, la densidad geográfica, la ocupación territorial, el tamaño del país, la forma como se desarrolló la predominancia colombiana del cartel de Cali y Medellín sobre Colombia y sobre Perú, no tenía necesidad de pasar por territorio ecuatoriano. La pandemia cambia todo esto. La interdicción colombiana, que sí es bastante más eficiente, hay que reconocerlo, hizo que primero San Lorenzo, Manabí, Esmeraldas y luego hasta Guayaquil se convirtieran en el nuevo hub de la cocaína con destino a Estados Unidos. Si tú ves el mapa del Ecuador en términos hemisféricos, te vas a dar cuenta que la punta del Golfo de Guayaquil es la zona más cercana a Costa Rica y a México que tiene América del Sur. Entonces no fue gratuito. No fue gratuito y el desmadre que vive el Ecuador hoy en día va a seguir así por un buen tiempo. No solamente por la debilidad institucional del Ecuador, sino por el hecho de que la economía internacional de la cocaína ha escogido ese espacio territorial como el espacio de salida. Y eso no va a cambiar en los próximos meses, 23, 24. Así que la lista de 415 muertos en las cárceles ecuatorianas, tasa de homicidio de 25 personas por 100.000 habitantes, va a continuar. Eso en relación a la situación, que esto llegue al Perú, no. No me parece que ocurra así, precisamente porque las fuerzas de seguridad del Perú se han acostumbrado a permitir que funcione el narcotráfico sin violencia. Si en algún momento el Estado peruano se pusiese fuerte y haría daño, podríamos volver a encontrar lo que ocurrió en 2014 con Oropesa en el Callao. Oropesa se quiso apropiar de ganancias ilícitas que le habían encomendado desde Panamá otro narco peruano. Y eso generó la matazón que hubo en ese periodo en el Callao. Gracias. Ricardo, voy a leer las preguntas de Pilar Arroyo. Dice, lo escribo, dice, gracias por la exposición, siguiendo con lo mencionado por Mario, más que legalizar, despenalizar, ¿acabaría con las mafias? Pregunta 2, ¿a qué te refieres con ingenuo garantismo? 3, ¿cómo implementar tu propuesta con altos niveles de corrupción que tú mismo has señalado en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y qué decir del Poder Judicial? Y por último, dice, ¿podrías enviarnos el estudio de Mávila que mencionaste varias veces? Sí, Esas son las permítame preguntas un de segundo, aquí lo Pilar. tengo. Este libro es el informe que salió publicado sobre la comisión que analizó violencia en el narcotráfico. Creo, deben haberlo enviado, yo recuerdo que se puso la biblioteca Edesco para que recibiera un ejemplar de esto. No está en link, me temo. Ya, pero ese informe creo que podría buscarse en el Congreso y ahí están muchas de las cosas que se pueden hacer. Legalizar es un concepto errado, equívoco, distorsiona, distrae. Estoy mucho más favorable a la despenalización de todo lo que signifique los estratos bajos de la cadena delincuencial y mantener una estructura de alta carga criminal y alta carga penitenciaria a las estructuras intermedias y altas. Esa diferenciación nuestros pobres congresistas son incapaces de entenderla, de visualizarla, y ellos barren con todo y no tienen problemas, generando mayor inflación penal, populismo penal y nada de eficaz. ¿A qué me refiero con nuestro ingenuo garantismo? Soy garantista, creo en los derechos humanos. Eso es mi ingenuo garantismo. Pero creo que también un Estado de Derecho tiene que tener capacidad de actuar y hacer daño, no a la ciudadanía, pero sí a la criminalidad en estas altas cotas de la criminalidad. Y a las bases sociales, le hacen mineros ilegales, tenemos que trabajar prevención primaria. Bajo la amenaza, sí, bajo la amenaza.
No se deben de permitir cultivos de coca en parques nacionales, reservas nacionales, territorios indígenas, bosques de protección, y al que caiga ahí se le lleva preso. A eso yo le llamo un ingenuo garantismo, en el sentido que debemos de revisar los principios, también haciendo un equilibrio entre derechos y seguridad, que es el dilema de todos nuestros estados. ¿Cómo implementar tu propuesta con los altos niveles de corrupción? Al único que obedece un militar y un general de la policía es al presidente. Y si el presidente no está a cargo para darle seguimiento periódico a lo que he planteado, va a ser fácil que le oculten cosas y no. Entonces, si el presidente toma la voluntad política, permite que la prensa independiente participe de estos procesos, la fiscalía, la defensoría, contraloría, etcétera, etcétera, yo creo que las posibilidades de engaño, de distorsión y distracción van a ser menores. Eso creo que es, Daniel, con respecto a las preguntas. Gracias, Ricardo. Tenemos también la mano alzada de Ariela Ruiz. Adelante, Ariela. Ricardo, muchas gracias por tu exposición, brillante como siempre. Mira, yo quería saber tu opinión sobre cuáles son las razones que hacen que Colombia sea un país que ha tenido mayores resultados con el tema de interdicción. ¿Es el Plan Colombia? ¿Hemos tenido nosotros algo parecido al Plan Colombia, o sea, de esa magnitud? Bueno, eso por un lado. Luego tú has dicho que las comunidades del Amazonas están siendo como violentadas por el tema del narcotráfico. No recuerdo exactamente las palabras, pero algo así. Y yo me pregunto si las poblaciones amazónicas no se benefician de alguna forma en términos económicos del narcotráfico, en términos de inversiones mínimas, pero hay más dinero. Evidentemente el narcotráfico, la tala, la minería ilegal que tú has mencionado, generan recursos. Y bueno, parte, no digo todo, pero parte de nuestra moneda estable tiene que ver, yo me imagino, es por lógica, con los ingresos de estas tres actividades que, como tú has mencionado, generan 1 millón de empleos entre los peruanos. Y finalmente, quería saber cuál es tu opinión sobre la ley de preferencias comerciales andinas y erradicación de las drogas. O sea, ¿sirvió para algo? ¿Es un modelo de algo? Bueno, gracias. Gracias, Ariela, por 3 preguntas tan claves. La primera, hay 8.000 millones de razones por las cuales Colombia adquirió la calidad de ser exportador de seguridad. Aparte de 40 años de conflicto armado interno que permitieron que incorporara en su doctrina de seguridad nacional la idea de enemigo interno, tuvo las posibilidades de perseguir no solamente a una o a dos o a 3 movimientos alzados en armas, sino también a todos los grupos que tú te puedas imaginar. Hoy en día las denominadas disidencias de las FARC han reemplazado completamente al secretariado de tiro fijo. Entonces, el Ejército y la Policía Nacional Colombiana han adquirido un know-how muy importante que los ha llevado a tonteras tales como el poner mercenarios para matar al primer ministro en Haití, o para mandar gente a Ucrania, o para adquirir el estatus de aliado extra-OTAN que actualmente tiene Colombia y que del presidente Petro no ha dicho una sola palabra. No solo es el Plan Colombia, es el Plan Patriota, ¿sí? Y es esa capacidad adquirida. Ahora, volumen no significa eficiencia, porque Colombia sigue produciendo. Más bien habría que preguntarse cómo así los narcos colombianos tienen esa enorme capacidad empresarial para emprender exportaciones de volúmenes tan altos de cocaína. El narco submarino, los envíos terrestres permanentes por el aeropuerto El Dorado, los trasiegos fronterizos hacia el Ecuador que nos han llevado a esta situación, o a Venezuela que nos han llevado a una situación similar en toda la zona de Maracaibo.
Entonces, yo creo que hay esas consideraciones que tomar en cuenta en relación al rol de Colombia, pero que lamentablemente, y con esto termino con Colombia, es que el presidente Petro ha hablado demasiado y ha hecho menos. Me tengo la impresión que el discurso electoral le ha ganado y en estos momentos no sabe cómo salir de las ofertas que ha hecho, que son tan grandes que requerirían por lo menos ponerse de acuerdo, y eso es lo que van a hacer la próxima semana en Medellín. Se va a reunir Andrés López Obrador con él, entonces ya Colombia y México le van a plantear al mundo, me imagino algo, y con alguna legitimidad para hacerlo desde Colombia y México. Sobre las comunidades nativas, a mí lo que me aterra es cómo el capitalismo más salvaje de los que uno puede encontrar, es decir, la conversión de una planta en un clorhidrato que te eleva a la enésima potencia con precios exorbitantes, aterriza en una economía comunitaria. El impacto es enorme, es profundo, es indeleble, pero sobre todo es de despojo. Es de despojo. Agustina Mayán en la semana pasada conversaba con ella, la han sacado de su comunidad nativa de Nuevo Canaán, con sus padres y sus propios compañeros nativos metidos en el oro están promoviendo que salga porque ella no está promoviendo ni pensando en el bienestar de su comunidad. A ese nivel estamos llegando, entonces que no pierdamos cuidado de que es posible que hayan enfrentamientos también entre grupos de indígenas de mañana o más tarde, por esa voracidad. Las preferencias andinas y las drogas. Tengo la impresión que nunca fueron un sostén fundamental del desarrollo alternativo integral y sostenible. Creo que nunca tuvimos nosotros la capacidad de convertir el mecanismo técnico en un posicionamiento político de cara a nuestra interrelación con la Comunidad Europea, por ejemplo. Bruselas nos ha puesto la certificación ambiental para el caso del café y cacao para el próximo año. Ellos sí deciden unilateralmente qué café y qué cacao es bueno, pero sí se consumen toda la cocaína del mundo sin problema. Y nuestras cancillerías son incapaces de poner este punto sobre la mesa y señalar las enormes limitaciones que tienen los cultivos agroindustriales, me refiero al café, cacao, soya, palma aceitera, de cara al desarrollo sostenible de la Amazonía. En una reunión en Asunción el año pasado con los colombianos acordábamos y decíamos, el enorme dilema de la Amazonía es que mientras el mercado internacional pide volumen, nosotros solo damos pequeños volúmenes de cantidades diversas de recursos. Esa sería mi respuesta, Diana. Gracias, Ricardo. Bien, entonces esperamos algún comentario o pregunta. Bueno, a ver, voy leyendo la de Pablo Ruiz Espinosa. Él manda saludos desde Chile. He seguido el tema de la presencia militar de Estados Unidos en Perú, que es alta. Hay entrenamiento permanente. Hay NARMU 6 en Lima, Iquitos, Puerto Maldonado, estudiando enfermedades infecciosas, pero no hay voluntad de apoyar de verdad para desmantelar el narcotráfico y el narcotráfico está secuestrando nuestros países. ¿Eso le conviene a Estados Unidos? El NAMRU 6 tiene 30 años de existencia en el Hospital Naval, aquí camino por el aeropuerto. Es un laboratorio de bioseguridad nivel 3 que yo hurgando encontré antes de la aparición del COVID que trabajaba con cepas como las del COVID. Además de haber trabajado biológicamente formas de ataque a la coca o estandarización de los cultivos del cacao, cosa que después se trasladó a la estación experimental que hay en Tarapoto, promovida por los americanos para poder estandarizar volúmenes de cacao procedentes de San Martín con los cuales alimentaron el modelo de desarrollo alternativo.
Lo que quiero señalar es que por el prurito de la seguridad nacional, la cautela en la conducción de la política exterior, hay temas que en este país no se hablan. NAMRU 6 es uno. El tema de la erradicación. Yo me encontré que Devida pone $8 millones y otros $8 millones son puestas por la embajada americana. Se licúan en una sola cuenta que se le entrega a la embajada americana para que el CORA erradique durante todo un año en el territorio nacional. La ley de presupuesto obliga a Devida a exigirle cuentas sobre el gasto al CORA, y el CORA se negaba porque decía que eran recursos de fuente extranjera. Y durante todo un año estuve peleando con acusarlos a la Contraloría si es que no me rendían cuentas de cómo usaban los recursos de la erradicación. Ese es el segundo componente. El tercer componente es el que no ha contestado el ministro de Defensa, Chávez Ruesta, de por qué no pueden hacer interdicción aérea si tenemos aviones de combate que vuelan de cuando en cuando para asustar a los protestantes y a los que se manifiestan en contra del gobierno de turno. Tercer elemento. El cuarto elemento, la cooperación de USAID en el Perú para asuntos de drogas. Ellos escogen cómo se gasta, escogen su contratista y no se alinean para nada con lo que Devida como ente rector plantea, promueve y decide. Me tocó tanto así que antes de salir del cargo me enteré que nos iban a quitar $10 millones del programa de fortalecimiento institucional de Devida. Me quejé con la embajadora Lisa Quina y ese dinero se lo han dado al CORA para seguir erradicando. Cuarto elemento, son 4 casos en donde encontramos que los Estados Unidos no cumplen con el principio de responsabilidad común y compartida. Y por supuesto, tenemos un sector diplomático incapaz de poner las cosas en su sitio. Ariela, otra vez, adelante. Sí, ya que no había otra manito, yo aprovecho de preguntar, tú hablaste de los altísimos costos que cuesta, por ejemplo, 1 kilo de cocaína sale de la región productora con un precio de $1.200 el kilo, llega al Callao con 12.000 y en Europa se vende a 100.000. Entonces realmente es muy difícil, como tú dices, competir. No existe en el mundo una actividad más rentable, quizás las armas, ¿no? La industria farmacéutica, pero ni siquiera se le acercan. Pero digamos que esas 3 son las más rentables. Y hablaste también al mercado norteamericano, debe ser una cifra similar de márgenes de ganancia. ¿Y cómo es el mercado? ¿Cómo es China en ese caso? ¿Se tienen estudios cuánto se vende allá? ¿Se vende, no se vende? ¿Cómo es la cosa? Lo que hemos encontrado, Ariela, en los estudios del informe del Observatorio Europeo sobre Drogas, es que China es fundamentalmente la franja costera, totalmente abierta a la economía occidental, la que recibe el impacto de la exportación de cocaína. Se dificulta por el nivel totalmente desproporcionado de sanciones que el partido plantea para los casos de tráfico de cocaína, lo que hace uno extremadamente caro, extremadamente raro y extremadamente sensible el tema, tal es así que no suministran información. Entonces lo que tenemos son la casuística de llegada a Singapur, Vietnam, Tailandia, Malasia, los países aledaños, Filipinas, en donde cada vez es más creciente la presencia mexicana, colombiana y en mucho menor medida de los países andinos, con pequeños alijos de cocaína. Pero sin duda que sí el mercado es importante, y me temo que por la cantidad del nivel adquisitivo que hay en China, en estas zonas de costa y litoral, las asimetrías se van a repetir. ¿Dará para poder reemplazar, por ejemplo, al opio o la heroína? No lo creo, porque uno es un narcótico y el otro es un estimulante. Por lo tanto, son mercados, lógicas completamente distintas que no compiten entre ellas.
Es lo que podría decir por ahora Ariela sobre este punto. Sí, y una pregunta a continuación de tu respuesta. Ok. Cuando te refieres a la costa occidental, estás hablando de Macao y Hong Kong, me imagino, o no estás Y otras. incluyendo. Y otras ciudades puerto, desde Shanghái y otras más que no recuerdo, pero que son Ah, emporios ya. de comercio internacional muy fuertes, muy fuertes. Y por lo tanto, Ujú. que no quepa duda que van a ser también receptoras de importantes cantidades de esos recursos. De hecho, aunque no guarde relación, la exportación de los insumos y la materia prima necesaria para producir el fentanilo llegan desde China a México. Así que Sí. no escapa para nada a ese riesgo. Ujú. Sí, sí. Ok, Gracias. gracias Ariela, gracias Ricardo. Tenemos también la participación de Eduardo Bayón. Adelante, Eduardo. Gracias. Gracias, Ricardo, por la presentación, la información y tu mirada. Yo quiero hacerte 3 preguntas que eventualmente suponen ampliar la mirada. Una primera tiene que ver con, digamos, el carácter internacional del narcotráfico y los roles distintos que tienen los países de la región. Lo que me da la impresión, de alguna manera explica formas de violencia en Ecuador que son bastante mayores que las que existen acá, más allá del papel de la policía administrando la violencia. Digamos, la presencia de mafias internacionales, albanesas se dice en el caso de Ecuador, en el sur andino la presencia de grupos claramente brasileños en algunos territorios, digamos, es un dato. Entonces, ¿cómo juega ese dato en las características que asume el narcotráfico en nuestros países? La segunda pregunta tiene que ver con la política y tiene que ver con los problemas que han tenido los posicionamientos de distintos gobiernos progresistas en el pasado y de, en fin, lo que se fantasea como progresismos en el presente y, digamos, un discurso y una vinculación relativamente ambigua con el tema, que, en fin, lamentablemente en el caso, desde mi punto de vista, más sólido de estos progresismos, como fuera Bolivia, hoy día es parte de la disputa en la interna del propio partido de gobierno, teniendo como actores centrales a Evo Morales y Luis Arce, ¿no es cierto? Digamos, esta es una segunda pregunta. Y la tercera, me gustaría que, digamos, en esta articulación que ves con política, con partidos y poder, fuéramos un poco más allá y miráramos la articulación y el sentido que tiene en la vida cotidiana de las gentes, en los territorios donde se han instalado, que tienen cortes distintos, ¿no es cierto? En algunas es normal y es parte de la vida diaria, y en otras, en la Amazonía en el último tiempo, es particularmente violenta, opresiva y absolutamente destructiva. Y la pregunta tiene sentido habida cuenta que uno de los argumentos usados en las ah, expresiones de movilización y protesta en el estallido social al que hemos asistido, se usaba, me da la impresión que tramposamente, el argumento del narcotráfico y de las camionetas que saliendo desde el Braille se aprestaban de alguna manera a tomar el poder. Entonces, sobre los 3 puntos, me interesaría mucho tu opinión, Ricardo. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos de frente al grano. En 1859, cuando
una misión científica austriaca llevó por primera vez y llegaron a Austria y a Alemania las hojas de coca verde, no se habían podrido, fue el elemento que permitió que un científico alemán, Niemann, cristalizara la cocaína. Lo que quiero decir es que desde su inicio, el tema de las sustancias psicoactivas fue, en su origen, internacional. Luego, cuando Estados Unidos en 1908 se apropia del discurso prohibicionista, fue como consecuencia del intento de la Iglesia Católica norteamericana por plantearle cómo reemplazar su rol geopolítico en el sudeste asiático luego de la salida de Inglaterra y Francia. Todo el concepto de guerra contra las drogas tiene dos variables. La variable ético-moral proveniente de Naciones Unidas, los tratados internacionales, la Carta de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas. Y todo el músculo fuerte de los recursos y de la interdicción que provinieron inicialmente del Departamento de Estado, luego siguió la CIA, luego siguió el Comando Sur, y así sucesivamente en todas las oleadas que llevamos desde Nixon hasta el señor Biden. Por lo tanto, la geopolítica del narcotráfico siempre tiene variables de carácter internacional que las hacen no dependientes de un país en particular, salvo la capacidad de Estados Unidos de adoptar decisiones que impactan sobre el resto del globo, pero cada vez menos. Y por eso el rol, y ahí pongo el caso de Dina Boluarte y la importancia que tiene la administración Boluarte para la actual coyuntura geopolítica de América del Sur y de la región andino-amazónica. Por tanto, considero que las salidas que pueda tener un país no pueden estar supeditadas a estos marcos globales internacionales. Creo que lo primero que debe de hacer un país que se digne de tener intereses nacionales es poner su prioridad en función a las propias circunstancias locales, lo cual me va a llevar a la tercera pregunta luego. No la voy a contestar en este momento. Es el caso del Perú. En el Perú siempre se ha dicho que las cosas se resuelven a plata y no a plomo. Y eso se ha repetido al inicio, antes de Montesinos con Moscaloca, Landberg y compañía, y luego de Montesinos con Demetrio Chávez Peña-Herrera y otros que han seguido en el camino y los que hay hoy en día funcionando como Pedro Portucasa. Por lo tanto, lo internacional sirve como marco, pero no como camino para la solución. Siempre debe de prevalecer el interés interno. Vámonos a la segunda pregunta. Lamentablemente, la construcción del concepto político del progresismo latinoamericano no ha sido atravesado por la carpeta, el escritorio de las drogas, la política de drogas. Todos los progresismos, cualesquiera que estos sean, pero si nos ponemos a pensar en la forma como Cuba, Nicaragua, Venezuela, en primerísimo lugar, Rusia, China Popular, en segundo lugar, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, en su momento, y Perú con las tímidas experiencias de Humala y Castillo, que duraron poquísimo, ninguno ha podido incorporar con coherencia un discurso reformista, instrumentos de gestión pública reformista, la priorización de intereses nacionales sobre las circunstancias externas y un correlato en la gestión política de sus administraciones. Siempre hemos encontrado que cualquiera de estos intentos ha chocado con impases, diferencias, timideces para lograr. Me acuerdo cuando Evo Morales me decía, la coca es buena, la marihuana es mala. Entonces yo le decía, perdón Evo, pero ambas son plantas. Y ahí se quedaba calladito. Entonces no ha habido esa entereza para poder abordar con coherencia y consecuencia en ninguno de estos gobiernos. Y eso es lo que creo que le está pasando al presidente Petro, que tiene un perfecto
indudable discurso reformista que ha bebido de todo el proceso de Cardoso, de Gaviria, etcétera, pero que al momento de aplicarlo, implementarlo en la práctica, se encuentra con demasiados nudos que resolver y que es incapaz de resolverlo. La primera administración de Lula fue terriblemente militarista en su abordaje de la criminalidad urbana de Río de Janeiro. Hugo Chávez y Nicolás Maduro nunca tuvieron la apertura necesaria para abordar las consecuencias sociales de esta temática. Correa, que fue ya el caso más contradictorio, tuvo primeras acciones de despenalización, desencarcelamiento. Comenzó a sacar gente de la cárcel, gente de la base social del narcotráfico. Y al final de su gobierno volvió a una política represiva como consecuencia de las presiones que recibe de sus propios entornos. Entonces me temo que todavía en las izquierdas latinoamericanas no ha habido el interés, la importancia necesarias para abordar el tema, y tendríamos que hablarlo también en relación a los fallidos esfuerzos realizados en el Perú para abordar este tema en procesos electorales, en procesos políticos liderados desde una izquierda peruana. También hemos tenido similares o peores problemas. La tercera pregunta, sin duda, no tenemos, creo, una completa idea en las comunidades nativas del impacto del narcotráfico, porque así como es clarísimo lo que dice Ariela, es decir, una comunidad nativa que no tiene servicios básicos, el poder contar con liquidez proveniente del narcotráfico luego de 30 días de trabajo para limpiar una pista de aterrizaje, representan una situación interesante en términos muy coyunturales. Pero las comunidades se dan cuenta que no les resuelve el problema de la falta de servicio de agua. Y no es que el narco esté interesado en proporcionarla, no tenemos ningún caso en donde el narco se haya convertido en un promotor de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo más grave de todo es que ante la ineficiencia del Estado, las comunidades nativas, las 9 bases de AIDESEP, tienen este problema. Yo me acuerdo haberlo visto en FENAMAT, en Orpio, en FEDEPISAM, en San Martín, en varias organizaciones locales tienen el mismo problema. Sus comunidades se quejan del despojo. A diferencia de los taladores que engañan, finalmente amenazan, los colonos, los migrantes que compran, venden, el narco llega con sus armas y le dice: tú te mueves de acá o te mueves. Y así le pasó a Arbildo Menéndez y a cuantos otros defensores ambientales de Selva Central. Entonces yo me temo que algo similar también ocurre a nivel urbano. No hay estudios, pero yo me he puesto a identificar que la ciudad de Lima, con 10 millones de habitantes, tiene por lo menos 250 centros de venta de pasta base y clorhidrato de cocaína y marihuana distribuidos, conocidos por la Policía Nacional, sin contar todos los deliveries que hay, que son 10 veces más. Pero asumamos estos 250 puntos de venta, que tienen por lo menos a 1, 2 o 3 familias detrás, de cocineros, transportistas, burriers, vendedores. También estamos hablando de gente que no tiene trabajo ni empleo digno y que recurre a este tipo de mecanismos económicos ilícitos, irregulares, para llevar dinero a la olla. Y curioso, porque normalmente las ollas, y aquí sí hay un patrón que lo hemos visto en barrios altos, la ama de casa, por eso le llaman olla, porque también es un proceso de conversión, de guardar la droga que llega a su local, en su barrio, se encarga también de guardar, bajo la idea, la premisa del hogar, una madre de familia. Es muy frecuente encontrar esto, y por eso el porcentaje de mujeres presas por narcotráfico en Lima supera proporcionalmente en ratio al de los hombres por lejos, por lejos. Y eso es un tema que está invisible, digamos, en la discusión, en el debate, pero sí, es un asunto de cotidianeidad, de día a día,
que la prensa mediática oficial está lejos de abordar. Eso es, Daniel. Bien, Ricardo, hay una pregunta de Pilar. Dice, ¿en qué han quedado, cómo han quedado los intentos de industrializar la hoja de coca como alternativa a la producción de la pasta básica de cocaína? Esto en bebidas energéticas, harinas, pasta de dientes, caramelos y otros, ¿no? Bueno, Pablo nos dice esta parte que has tenido intervención que le recordó a la guerra del opio de la Gran Bretaña contra China. Aquí sí quiero atribuirle toda la responsabilidad por inexperiencia, por ignorancia, al señor Pedro Castillo y al señor Aníbal Torres. Nosotros llegamos a la administración encontrando a ENACO en crisis terminal. Tenía una deuda de 12.000 millones de soles, 12.000, sí, con FONAFE, acumuladas en años de préstamos sin devolución. ENACO, como empresa nacional monopólica, tenía almacenadas miles de toneladas en Cusco que no podía vender y estaban siendo superados por el mercado informal de la coca proveniente de Puno. Me acuerdo de Aníbal Torres, me dijo, ya pues señor Soberón, denos una salida. En 30 días le preparamos la propuesta de un organismo regulador de la compra y venta de coca, para salirnos de la trampa con la que nos dejó Morales Bermúdez el año 78. En una disposición transitoria del decreto ley 22095, le ordena al Estado peruano a comprar la coca tradicional del Cusco. Y se han generado 50 años de subordinación a la plata que proviene del Estado peruano para la compra de la coca en el Cusco. Y eso debe terminar. Cuando le presentamos la propuesta, Aníbal Torres fue incapaz de dar el siguiente paso. Y lo mismo sucedió con Pedro Castillo, a quien también le dije que esa era la salida. Terminar con la empresa nacional de la coca, asumir que de las 80.000 hectáreas de coca que hay en el país, 20.000 pueden dirigirse a un mercado tradicional y moderno. Tenemos suficiente evidencia. Las encuestas nacionales 2003, 2013 y 2019 sobre hoja de coca hablan de un incremento del uso de la coca tradicional y moderna. No dieron el paso necesario. Se acobardaron. Se acobardaron porque no querían pelear con Cusco, comprenderán. Entonces, ahí hay un tema pendiente que, por supuesto, el señor Otárola sabe que está ahí y que es incapaz de abordarlo porque sabe que se le abre la caja de Pandora. Sin embargo, lo curioso es que el Perú pues es emprendedor. Hay más de 350 emprendimientos informales que hoy en día venden harina de coca, caramelos de coca, cerveza de coca, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Y eso le ha ganado al Estado peruano por lejos. Eso es, Daniel. Bien, también tenemos la participación de Mario. Adelante, Mario. Muchas gracias. Ricardo, quería preguntarte, la diversificación de los ingresos que quedan en los traficantes, narcos, intermediarios, no son necesariamente de una economía de sobrevivencia. También hay una acumulación y una diversificación de las inversiones de lo que es el narcotráfico nacional, lo que normalmente se llama el blanqueo, ¿no es cierto? ¿Hay estudios, cálculos sobre, por ejemplo, cuál es el porcentaje que se destina al sector de la construcción, que es un sector bastante evidente, o de negocio, de comercio, que disfrazan ingresos, facturando cosas que no venden y de esa manera legalizando los ingresos? Esa era mi pregunta. Y agradecerte, la verdad, nos has ilustrado mucho, nos has actualizado sobre cuál es la problemática que tenemos ahora con el narcotráfico particularmente. Gracias. Gracias, Mario, porque me has hecho acordar de dos enormes pecados que conserva el Estado peruano. Encargarle el control de los insumos químicos a la SUNAT es el mayor pecado del mundo, y el otro, hacer
del sistema de control financiero a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, que sea limitado a lo que se llaman operaciones sospechosas. El sistema de justicia no funciona para los delitos de lavado de dinero. Y si funciona, funciona en las etapas preliminares. Pero normalmente los jueces buscan el delito fuente. Es decir, no basta con la operación sospechosa o el signo exterior de riqueza, sino que el juez, a la hora de actuar y mandar una sentencia, exige el origen ilícito de ese signo exterior de riqueza. Con lo cual nos estamos mordiendo el rabo, no tenemos para hacer extinción de dominio. Por eso insisto que el Estado peruano está completamente sometido a la lógica del narcotráfico. Hay 4 sectores que yo llamaría la atención, reconociendo, Mario, que el dinero del narcotráfico en el Perú llega a los $12.000 por kilo, no a los 100.000 euros de los que hablamos cuando conversábamos con Ariela, sino con los $12.000 el kilo a los que llega en el Callao. Entonces, nuestros márgenes son menores. Para darte una idea, de acuerdo al sistema de integridad financiera universal, el narcotráfico en general mueve 320.000 millones de dólares año. Todo el narcotráfico. El de la cocaína mueve 85.000 millones de dólares. Todo el negocio de la cocaína en el mundo mueve 85.000 millones de dólares. En el caso del Perú no debe superar los 1.000 millones de dólares el dinero que se queda como consecuencia de la fase que ocurre en territorio peruano. Ese dinero, sin duda, la construcción, la educación, la hotelería y las empresas de transporte son 4 minas de oro para comenzar a escarbar. Y las menciono porque directamente tiene relación el caso del ex gobernador de Amazonas, no me acuerdo ahorita el apellido, pero él tenía su empresa de transportes que utilizaba para hacer el transporte Bagua, Jaén, hasta Lima y de vuelta, y ahí aprovechaba precios baratísimos de pasajes, en fin, y aprovechaba para mandar cocaína. En el caso de educación, no hay que olvidar el rol que tiene La Libertad, Huamachuco, Santiago de Chuco, perdón, Patás, y el origen del clan de los Acuña en todo este proceso. Es un elemento que hay que analizar, que hay que estudiar. La hotelería que encontramos en las 20 a 30 ciudades intermedias de la selva alta y baja da cuenta de eso. Yo me he encargado cuando me alojaba en sitios y preguntaba por los dueños. No, los dueños no viven en las zonas donde se encuentran los hoteles de 3, 4 estrellas. Viven en Lima, viven en ciudades intermedias, van y vienen, y muchos de ellos no dan factura. Entonces, son 4 los sectores a los que yo les pondría el foco: construcción, educación, hotelería y empresa de transporte. Esa sería mi respuesta, Mario. Muchas gracias. Bien, entonces creo que hemos agotado la participación. Ahí está, Ariela, una vez más. Ya abuso ya que no había manito levantada. Bueno, Ricardo, es una pregunta breve. Tanto Correa como Evo Morales expulsaron a la DEA de sus territorios. ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué opinas tú? ¿Qué conoces sobre esa decisión? Que imagino que luego fue restaurada. Me parece que en Ecuador, con Lenín Moreno o con el nuevo presidente, el destituido presidente, y con Evo no lo sé. Voy a Gracias. hablar del caso boliviano, que es el que conozco más, porque sí, soy claro que con Lasso y antes con Lenín Moreno se restituyó, y hoy Ecuador viene a ser punto de foco y de interés por parte del Departamento de Estado, de la CIA y del Comando Sur, de los 3 estamentos que toman decisiones de orden geopolítico en Estados Unidos. En el caso de Bolivia, y en términos que con indicadores propios de los americanos, la administración Morales tuvo el éxito de demostrar mayor eficacia en área reducida, tuvo mayor eficacia en droga incautada, tuvo mayor eficacia en organizaciones desmanteladas.
y tuvo finalmente mayor eficacia en menos casos de infiltración en la política. Eso bajo las cifras de la propia Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELC. Eso modificó completamente el rol que cumple Bolivia en la geopolítica del narcotráfico. Dejó de ser un productor importante, estamos en el orden de las 22.000 hectáreas de coca. Es más que nada un país de tránsito que trae cocaína y pasta base peruana y la traslada hacia Paraguay. Pero no ha logrado éxitos sustantivos en los problemas originales que ocasiona el narcotráfico en Bolivia. Tenemos la misma confrontación entre tierras bajas y aymaras y quechuas. Tenemos la misma confrontación entre yungas y chapare, que ahora, como bien dijo Eduardo, ha llegado a niveles políticos macro, enfrentando al candidato y a los dos candidatos a la presidencia del próximo año. Por lo tanto, Bolivia tuvo la enorme virtud de poner en cuestionamiento los tratados internacionales en 2009 con Evo Morales. Eso ya es bastante en los términos en los que el Perú jamás se ha atrevido, teniendo la misma situación que Bolivia, en confrontar el sistema internacional de Naciones Unidas. Y eso para mí ya es un enorme logro de esa gestión, más allá de que no haya podido continuar resolviendo los problemas de base que hoy en día tiene Bolivia, ¿no? Muy bien, entonces agradecerte, Ricardo, ¿no? Por este excelente análisis que nos has disertado el día de hoy, asimismo a todos los asistentes, ¿no? Como ya es de costumbre de todos los martes.